Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Job 19:29. Esta fue el versículo base sobre el cual el pastor de la congregación a la que yo asisto acá en Bogotá basó la introducción de su mensaje. Y es un versículo muy contundente porque habla de juicio. Habla de viene el furor de la espada a causa de las injusticias. Y comúnmente, cuando escuchamos la palabra de Dios, hoy en día hay una tendencia que se nos hable de prosperidad, que se nos hable de Dios es amor, Dios te ama, Dios te perdona, pedid y se os dará. Y eso es cierto, todo eso es cierto. Pero no siempre escuchamos una parte que es también muy importante del Evangelio y de la palabra de Dios, que habla de juicio, que habla de arrepentimiento, que habla de volver al camino, que habla de dejar lo malo. Y es muy común cuando uno habla con la gente en el día a día sobre la palabra de Dios, que la gente piense que el Dios del fuego consumidor, que el Dios del juicio, que el Dios de la condenación por hacer las cosas malas están en el Antiguo Testamento. Entonces yo traté de mirar si en el Nuevo Testamento también se habla de juicio, también se habla de arrepentimiento, y me llevé una gran sorpresa. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, empieza en el versículo 12, que dice: Jesús principia su ministerio, es decir, lo primero que hizo el Señor Jesús, antes de todos los milagros que hizo, antes de el milagro de los panes y los peces, antes de la resurrección de Lázaro, antes de sanidad de los enfermos, lo primero que hizo, dice la palabra de Dios, es que fue a un pueblo para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabalón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Pero luego dice en el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que la primera predicación que habló nuestro Señor Jesucristo fue sobre arrepentimiento, fue sobre dejar lo malo, fue sobre buscar lo bueno. Y también dice en Juan 5:25, algo que quiero leer para ustedes desde el 25 hasta el 29. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo también hará un juicio en cada uno de nosotros. Dice después: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y por favor ponle mucho cuidado a esto. Dice el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La gloria es solo para Dios. Va a haber un juicio en tu vida, un juicio en mi vida. Yo no sé cuándo voy a morir, espero que no sea pronto, pero algún día voy a morir y tú también. Nadie lo sabe, solamente Dios. Últimamente en Colombia hemos tenido muchas noticias de muertes. La semana pasada tuvimos un caso muy duro, yo no soy quien para juzgar a nadie, simplemente lo voy a mencionar. Una mamá que se suicidó con su hijo de 10 años. Solo Dios sabe lo que estaba pasando en la mente de esa mujer. Asimismo, tuvimos la muerte de un cantante que era buena persona y que era famoso en una bala perdida. Y asimismo, ha habido muchas muertes sorpresivas. Nadie sabe cuándo se va a morir, nadie está preparado para la muerte. Pero aquí habla de un juicio. Va a haber un juicio. El día que tú te presentes delante de Dios va a haber un juicio. Y la única forma en la que tú vas a ir al cielo, dice la palabra de Dios, es que tú te hayas arrepentido y que hayas aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador.
Padre Santo, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra la que he leído, Señor. En este momento te pido que seas tú, llevándonos delante de tu presencia, Señor, que tu presencia se sienta alrededor nuestro, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Que seas tú haciéndonos conscientes de que va a haber un juicio, de que no podemos seguir por este camino, porque algún día cuando tú decidas que partamos de este mundo hacia la muerte, tú nos vas a juzgar por las cosas que hayamos hecho, y habrá un juicio. Permítenos estar en paz contigo, permítenos estar en cuentas contigo, permítenos estar bien contigo. Perdona todos nuestros pecados, Señor, todas las cosas que hay en nuestros corazones que solamente tú conoces, Señor. Todas las veces donde hemos fallado, te hemos fallado a ti, hemos mentido, Señor. Hemos hecho lo malo, tú sabes a qué nos referimos. Te hemos dado la espalda, Señor. Perdónanos. Pon en nuestros corazones un arrepentimiento real, Señor. Que seas tú, Señor. Haznos conscientes de todas las faltas que hemos cometido y de todos los pecados que hemos cometido, y llévanos al arrepentimiento cuando aún hay tiempo. Que no sea tarde cuando nos demos cuenta, Señor. En este momento te pido por la persona que está escuchando esta reflexión, para que tú pongas en él o ella tu mano, Señor, para que tú lo abraces, para que tú lo perdones o la perdones, Señor, y lo llenes y la llenes de tu presencia. En el nombre de Jesús he orado, Señor, y como siempre, te pido que nunca permitas que yo olvide que mi vida te pertenece y en tus manos estoy. Te pido especialmente por mi familia y por todos aquellos que no te conocen, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor, de mis hijos, de mi mamá, de mis hermanos, Señor, de mis primos, de mis tíos, Señor, y de las personas que están escuchando esto, Señor, ten misericordia. Bendícelos, perdónalos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y a ti, amigo que me escucha, la palabra de Dios ha sido clara. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Mi interés no es asustarte, mi interés no es llenarte de pánico, mi interés es simplemente que tú sepas que la palabra de Dios habla de eso. Y que busques a Dios de corazón, que te arrepientas por tus pecados y por tus faltas, y que solamente Él puede perdonarte. Te mando un fuerte abrazo como siempre y te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho, que compartas esta reflexión con más personas. Que tengas el mejor de los días. Un abrazo.